El silencio de un estudio de televisión apagado tiene una cualidad extraña. No es el silencio de espacios vacíos comunes, sino uno más denso, como si el aire mismo guardara memoria de todas las palabras que se dijeron ahí, de todas las historias que se contaron, de todas las verdades que se editaron hasta volverse irreconocibles. Mateo lo conocía bien. Había crecido en ese silencio, en los momentos entre grabaciones, cuando las luces se apagaban y las sonrisas se borraban de los rostros como maquillaje mal aplicado. Esa tarde de octubre, en el despacho privado que su familia usaba como sala de edición improvisada, Mateo estaba de pie frente a una mesa llena de discos duros externos. La habitación tenía paredes color gris grafito que absorbían la luz del atardecer que entraba oblicua por las ventanas. Sobre la mesa, además de los discos, había escaletas de programas antiguos, contratos de confidencialidad con sellos oficiales, y cajas archivadoras etiquetadas con fechas que se remontaban 20 años atrás. El olor era familiar, cables electrónicos mezclado con café frío de la taza que alguien había olvidado esa mañana. Su madre, Patricia, productora ejecutiva del programa familiar durante 3 décadas, estaba sentada en el sillón de cuero junto al escritorio, con las manos entrelazadas y una expresión que oscilaba entre preocupación y algo que parecía ser estrategia defensiva. Su padre, Javier, el conductor carismático que México había visto sonreír en pantalla durante generaciones, permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Mateo sostenía un disco duro en las manos. Era negro, pequeño, discreto. Tenía una etiqueta blanca con escritura a mano, Brutos 2015 a 2018. Segmento Mateo. Dentro de ese dispositivo había archivos que oficialmente no existían. Versiones sin editar de entrevistas que habían salido al aire completamente diferentes. Tomas descartadas donde Mateo decía cosas que luego fueron cortadas y reemplazadas. Grabaciones de momentos privados que nunca autorizó pero que de alguna forma habían sido filmados. Y lo más perturbador, archivos de audio donde su propia voz había sido doblada, reemplazada por otra que decía palabras que él nunca había pronunciado. En mi casa, la verdad siempre tuvo edición, comenzó Mateo, y su voz tenía esa calma terrible de quien ha descubierto que su vida entera ha sido una narrativa construida por otros. Crecí entre cámaras apagadas y sonrisas ensayadas, aprendiendo que lo que no se cuenta no existe y que lo que se cuenta se puede corregir después. Mi familia construyó su poder narrando historias ajenas como propias. Yo fui una de ellas. Patricia se movió incómoda en su asiento. Javier mantuvo su postura rígida, mirando por la ventana hacia la Ciudad de México que se extendía abajo, con sus luces comenzando a encenderse en el crepúsculo. Mateo conectó el disco duro a la laptop que había traído. El pequeño sonido de conexión fue amplificado por el silencio absoluto de la habitación. Abrió una carpeta titulada Material sin procesar, confidencial. Dentro había cientos de archivos de video organizados por fecha. La humillación no era grito, era guión. Me pedían repetir anécdotas, ajustar fechas, suavizar bordes. Es por el público, decían. La gente necesita creer. La pared gris grafito del estudio absorbía la luz del atardecer y el aire olía a cables y café frío. Nadie dudaba del relato porque nadie veía el montaje. Mateo abrió el primer archivo. En la pantalla apareció su rostro de 18 años, sentado en el set familiar que millones de mexicanos conocían. Era una entrevista sobre su graduación de preparatoria, sobre sus planes para la universidad. En la versión que había salido al aire, Mateo hablaba emocionado sobre seguir los pasos de sus padres en comunicación, sobre continuar el legado familiar. Pero en esta versión sin editar, Mateo decía algo completamente diferente. No estoy seguro de querer estudiar comunicación. Me interesa más la literatura, tal vez filosofía. Pero sé que eso no es lo que se espera de mí. La toma se cortaba abruptamente. Luego aparecía de nuevo, esta vez con Mateo repitiendo líneas que claramente le habían dado. Estoy emocionado de estudiar comunicación y continuar el legado familiar. La convocatoria llegó con una excusa técnica, ordenar el archivo audiovisual. El despacho se volvió sala de edición improvisada.
Sobre la mesa, discos duros rotulados, escaletas, contratos de confidencialidad. Mi madre, productora, habló de coherencia editorial. Mi padre, conductor, habló de legado. Yo abrí un disco. Patricia intentó hablar. Mateo, hijo, tienes que entender el contexto. No puedes simplemente. Mateo levantó una mano, deteniéndola. Abrió otro archivo. Esta vez era de cuando tenía 15 años. Un segmento sobre su primer amor adolescente. En la versión editada que había salido al aire, Mateo aparecía hablando dulcemente sobre una chica de su escuela, un romance inocente que había terminado amigablemente. En la versión sin editar, Mateo hablaba de alguien diferente, un chico de su clase de arte, y cuando Patricia, fuera de cámara, le preguntaba, «¿Pero también te gustan las chicas, verdad?», Mateo respondía con confusión, «No sé. Nunca he pensado mucho en eso». El archivo se cortaba. La siguiente toma ya tenía a Mateo hablando de la chica, con un guión claramente preparado. Y vi versiones cortadas, entrevistas rehechas, mi voz doblada por otra. Pedí los brutos. Hubo un silencio breve, profesional. Cuando aparecieron, entendí el método, selección interesada, elipsis estratégicas, música para guiar emoción. Mi vida había sido un recurso. Yo no era protagonista, era material. Javier se volvió finalmente desde la ventana. Su rostro mostraba esa expresión que Mateo había visto 1000 veces en pantalla, esa mezcla de autoridad y carisma que hacía que millones de televidentes confiaran en él. Mateo, estás siendo dramático. Todo programa tiene edición. Es parte del proceso. No es manipulación, es narrativa. Mateo abrió otro archivo. Era reciente, de hace apenas un año. Un segmento especial sobre salud mental donde Mateo hablaba sobre su experiencia con ansiedad. En la versión que salió al aire, Mateo aparecía agradeciendo a sus padres por su apoyo incondicional, hablando de cómo la familia había sido su fortaleza. En la versión sin editar, Mateo decía algo muy diferente. Aparte de mi ansiedad viene de sentir que no puedo ser yo mismo. De saber que todo lo que digo se va a convertir en contenido, que mi vida privada no existe realmente, que incluso mis sentimientos son evaluados por su potencial de rating. No exageres, dijeron. Así se construye una historia. Mateo cerró la laptop. Sacó de su mochila una carpeta negra. Dentro había impresiones de correos electrónicos, hojas de edición con anotaciones en rojo, memos legales. Comenzó a colocarlos sobre la mesa, uno por uno, con la precisión de quien está construyendo un caso. Un correo de Patricia a un editor, el segmento de Mateo sobre la universidad necesita ajuste. Su indecisión no funciona para la narrativa. Vamos a regrabar con puntos que ya discutimos. Otro correo, este de Javier a un productor, el material donde Mateo cuestiona estar en cámara no puede salir. Corta todo eso y usa solo las tomas donde se ve cómodo. Un memo legal titulado, Protocolo de Control de Daños, contenido sensible Mateo Herrera, donde se discutía cómo manejar si alguna vez Mateo decidía hablar públicamente sobre inconsistencias entre su vida real y su personaje en pantalla. Respiré hondo. Saqué mi carpeta negra, correos donde se pedía, ajustar verdad, hojas de edición con marcas rojas, un memo legal sobre control de daños. No acusé. Ordené. Reproduje secuencias. Comparé cortes. El relato perdió brillo cuando la cronología volvió a ser tiempo. La habitación se llenó de un silencio diferente ahora. No el silencio de estudio entre grabaciones, sino el silencio de verdades que no pueden ser editadas, de mentiras que finalmente se nombran. Patricia se levantó, caminó hacia la mesa, tomó uno de los correos, lo leyó aunque claramente ya sabía lo que decía. Javier se pasó una mano por el cabello, un gesto que Mateo reconoció de cuando su padre estaba genuinamente nervioso, sin cámaras que lo obligaran a mantener compostura. Nos debes la imagen, dijo Patricia finalmente, su voz pequeña pero firme. Todo lo que tienes, todo lo que eres públicamente, es gracias a nosotros. Te dimos plataforma. Te dimos voz. Te hicimos relevante. Gracias a nosotros existes.
Mateo la miró directamente. Sus ojos, que durante años habían aprendido a encontrar la cámara incluso cuando no había cámara, ahora miraban solo a su madre. Y me deben la vida. La imagen no la reemplaza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo denso. Javier caminó hacia la mesa, se sentó pesadamente en una de las sillas. Por primera vez en la memoria de Mateo, su padre se veía viejo, cansado, despojado del barniz televisivo que había mantenido durante décadas. ¿A qué quieres, Mateo? ¿Qué esperas lograr con esto? Quiero que admitan lo que hicieron. Que reconozcan que convirtieron mi vida en contenido sin mi consentimiento real. Que usaron mi imagen, mi historia, mis momentos privados para construir una narrativa que les convenía a ustedes, no a mí. Mateo hizo una pausa. Y quiero que paren. Completamente. No más segmentos sobre mí. No más uso de mi imagen. No más fabricación de mi historia. El aire se volvió denso, cargado de electricidad emocional. Las pantallas apagadas de los monitores reflejaban rostros cansados, distorsionados. Nadie aplaudió. Nadie negó. Los 3 minutos apenas habían pasado, y en ese despacho de Televisa Santa Fe, rodeado de equipos de edición y premios de la industria que documentaban décadas de éxito mediático, algo fundamental se había roto. El programa familiar, que había sido pilar de televisión mexicana durante 30 años, que había construido su marca sobre autenticidad y valores familiares. Acababa de ser expuesto por el hijo que había sido su estrella más brillante y su víctima más silenciosa. La historia, como todas las historias de familias que confunden amor con explotación, había comenzado mucho antes. Mateo nació en 1997 en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en una casa moderna con piscina y jardín donde su familia vivía la vida que proyectaban en televisión. Sus padres, Javier y Patricia Herrera, habían comenzado su programa, Familia Herrera, en 1995, 2 años antes de que Mateo naciera. El concepto era simple pero efectivo, una familia mexicana compartiendo su vida cotidiana, sus alegrías y desafíos, con un formato que mezclaba elementos de talk show, reality y programa familiar. Javier era el conductor carismático, Patricia la productora brillante detrás de cámaras que ocasionalmente aparecía en pantalla. El programa fue éxito moderado los primeros años. Pero cuando Mateo nació, todo cambió. Patricia, con su instinto de productora, vio el potencial. Un bebé en el programa. Contenido fresco. Audiencia nueva. Comenzaron a incorporar a Mateo en segmentos. Nuestro primer hijo, lo llamaban. Las cámaras estaban presentes en todo, primeros pasos, primeras palabras, primer día de kinder. La audiencia amó ver crecer a Mateo. Los ratings subieron. El programa se volvió fenómeno. Mateo creció sin conocer vida sin cámaras. Su primera memoria clara era de los 4 años, en el set, con luces brillantes apuntándole mientras su padre le pedía que contara una anécdota sobre su día en la escuela. Pero hazlo divertido, campeón, le decía Javier. La gente quiere reírse. Mateo no recordaba qué había pasado realmente ese día, pero recordaba inventar algo porque su padre le había dicho que lo hiciera divertido. Y recordaba el aplauso del estudio cuando terminó. Esa conexión se formó temprano, decir lo que esperaban equivalía a aprobación, a amor. Para cuando tenía 7 años, Mateo era una de las personalidades infantiles más reconocidas de México. Aparecía en comerciales, en portadas de revistas familiares. Sus compañeros de escuela lo reconocían, algunos lo admiraban, otros lo molestaban. No eres real, le dijo un niño una vez en el recreo. Y eres de la tele. Mateo no entendió qué significaba eso hasta años después. Pero algo en esas palabras se quedó con él, una incomodidad que no sabía nombrar. La adolescencia fue especialmente complicada. Todos los adolescentes lidian con identidad, con descubrir quiénes son separados de sus padres. Pero Mateo tenía que hacerlo frente a cámaras, con millones de personas observando, con una versión pública de sí mismo que ya existía antes de que él pudiera decidir quién quería ser. Cuando tenía 13 años y comenzó a cuestionar cosas, a querer privacidad, Patricia le explicó,
entiendo, mi amor. Pero tenemos responsabilidad con nuestra audiencia. La gente ha visto crecer. Te aman. No podemos simplemente desaparecer. Mateo aprendió a existir en dos versiones. Estaba Mateo en pantalla, extrovertido, simpático, siempre con anécdota perfecta, emocionado sobre su vida, agradecido por su familia. Y estaba Mateo real, más callado, introspectivo, inseguro sobre quién era realmente, resentido de la constante vigilancia. La brecha entre ambos se hacía más grande cada año. Había reglas no escritas pero absolutas. No mostrar debilidad que no fuera superable en el mismo episodio. No cuestionar a los padres de forma que no terminara en abrazo reconciliador. No tener opiniones políticas fuertes. No hablar de temas controversiales. Y sobre todo, no romper la ilusión de que esta era familia perfecta que había decidido compartir su vida perfecta con México. Cuando Mateo tenía 15, comenzó a escribir en diario privado. Era su única forma de procesar lo que sentía sin que se convirtiera en contenido. Escribía sobre confusión de identidad sexual que no podía explorar porque ya había sido categorizado como el hijo que le gustan las chicas. Escribía sobre presión de mantener imagen pública. Sobre cansancio de sonreír cuando no tenía ganas. Sobre sensación de ser propiedad pública en lugar de persona privada. Un día, su madre encontró el diario. Mateo llegó a casa de escuela y Patricia estaba sentada en la sala, con el diario en la mesa frente a ella. Necesitamos hablar, dijo. Mateo sintió pánico. Pensó que estaba en problemas. Pero Patricia fue gentil. Entiendo que estés confundido, mi amor. La adolescencia es difícil. Pero estas cosas que escribiste, sobre cuestionar tu orientación, sobre sentirte presionado por el programa, no podemos dejar que esto salga. ¿Entiendes? Podría destruir todo lo que hemos construido. No iba a salir, respondió Mateo, su voz temblando. Es mi diario privado. Lo sé. Y va a quedarse privado. Solo necesito que entiendas que algunas cosas no se pueden explorar públicamente. No cuando representas a una familia. Tienes responsabilidad. Mateo tenía 15 años. No tenía marco de referencia para entender que esto era manipulación. Solo sabía que había decepcionado a su madre, que había puesto en riesgo el programa, que había sido egoísta. Le devolvió el diario. Prometió ser más cuidadoso. Y una parte de él comenzó a cerrarse, a construir muros internos donde guardaba cosas que no podían ser dichas. Los años de preparatoria fueron documentados exhaustivamente. Baile de graduación, viajes de estudio, primer trabajo de verano, decisión de universidad. Todo se convirtió en episodios especiales. Y Mateo, ya entrenado después de años, sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué versión de sí mismo presentar. Se volvió tan bueno en ello que a veces ya no sabía dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba el real. La universidad le dio primer sabor de libertad. Estudió comunicación, como se esperaba, pero tomó clases de literatura y filosofía como electivas. Hizo amigos que no lo conocían de televisión, que no tenían preconcepciones sobre quién debía ser. Por primera vez experimentó anonimato relativo. Y fue revelación. Descubrió que sin cámaras, sin audiencia, podía ser diferentes versiones de sí mismo. Podía probar identidades, cambiar de opinión, cometer errores sin que se convirtieran en contenido educativo para millones. Pero su familia seguía esperando participación en el programa. Solo un segmento al mes, pedía Patricia. No es mucho pedir. Y Mateo, que todavía no había aprendido a decir no, aceptaba. Filmaban en fines de semana, actualizaciones sobre su vida universitaria, siempre con el tono optimista y familiar que la audiencia esperaba. Nunca mencionaba las fiestas donde probó alcohol por primera vez, o las conversaciones a las 3 de la mañana sobre existencialismo, o el chico del curso de fotografía con quien había tenido lo que podía ser más que amistad. Todo eso quedaba fuera de cámara. Mateo en pantalla seguía siendo heterosexual definido, optimista incondicional, hijo perfecto. Mateo real estaba empezando a resentir esa división con intensidad que lo asustaba.
El momento crítico llegó cuando tenía 22. Había conocido a Andrés en una clase de producción documental. Era estudiante de intercambio de Argentina, inteligente, gracioso, completamente ajeno al mundo de televisión mexicana. No conocía a la familia Herrera. Para Andrés, Mateo era solo Mateo. Y con él, Mateo podía ser completamente el mismo sin ediciones. Se enamoraron. Fue primera relación real de Mateo, primera vez que sentía que alguien lo conocía sin capas de personaje público. Durante 3 meses, Mateo vivió en secreto absoluto. No le dijo a sus padres. No mencionó a Andrés en el programa. Era su primera cosa completamente privada en vida que había sido pública desde nacimiento. Pero Patricia tenía recursos. Tenía contactos. Alguien en la universidad le mencionó casualmente que Mateo estaba saliendo con alguien. Ella investigó, encontró fotos en redes sociales de amigos mutuales, conectó puntos. Y un día llamó a Mateo a reunión familiar urgente. Necesitamos hablar sobre Andrés, dijo Patricia sin preámbulo. Mateo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Javier estaba ahí también, con expresión seria que Mateo nunca le había visto fuera de cámara cuando hacían segmentos importantes. Tengo derecho a vida privada, logró decir Mateo. Por supuesto que sí, respondió Patricia. Nadie está diciendo lo contrario. Pero también tienes responsabilidad con nuestra audiencia. Con el programa que te dio todo. Y este tipo de situación necesita manejarse cuidadosamente. Este tipo de situación, repitió Mateo. Estoy saliendo con alguien. No es situación que necesita manejarse. Javier habló entonces. Hijo, entiendo que estés experimentando. Es normal a tu edad. Pero tienes que pensar en implicaciones. Nuestra audiencia es conservadora. Familias tradicionales que sintonizan porque ven valores que comparten. Si de repente presentas este cambio radical en tu identidad. No es cambio radical. No es experimento. Soy bisexual. Ok. Todavía estoy descubriendo. Pero no es fase. El silencio que siguió fue tenso. Patricia lo rompió. Está bien. Te apoyamos. Somos familia progresista. Pero necesitamos pensar cómo comunicar esto de forma que no dañe el programa. Tal vez un especial sobre diversidad, donde puedes hablar sobre tu jornada de aceptación, con nosotros a tu lado mostrando apoyo. Mateo se dio cuenta con horror de que su madre ya estaba produciendo episodio en su cabeza. Su coming out se estaba convirtiendo en contenido antes de que él hubiera procesado completamente su propia identidad. No, dijo. No voy a hacer especial. No voy a convertir esto en episodio. ¿Entonces qué propones? ¿Simplemente aparecer con novio un día? ¿Sin contexto? ¿Sin preparar audiencia? Propongo no aparecer más en el programa. Propongo tener vida privada. Patricia se levantó. No seas ridículo. El programa es parte de quién eres. No puedes simplemente salirte. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque le debemos a nuestra audiencia. Porque es negocio familiar. ¿Por qué? Porque me necesitan para ratings, terminó Mateo. Y en ese momento, algo hizo clic. Algo que había estado ahí siempre pero que nunca había nombrado. No era hijo que casualmente participaba en programa. Era contenido. Activo. Recurso. La confrontación escaló. Mateo dijo cosas que había querido decir durante años. Javier y Patricia defendieron cada decisión como actuación de padres protectores, productores responsables. No llegaron a acuerdo. Mateo se fue de esa reunión sintiendo que algo se había roto permanentemente. Durante meses siguientes, Mateo se distanció. Dejó de participar en grabaciones. Dijo que estaba ocupado con universidad, con trabajos escolares. Patricia mandaba mensajes cada semana, cada vez más urgentes. Los ratings habían bajado sin él. La audiencia preguntaba por él. Necesitaban que volviera. Mateo siguió diciendo que no. Su relación con Andrés terminó eventualmente,
no por presión familiar sino por razones propias, pero esa experiencia le había mostrado que vida privada era posible. Y quería más de ella. Se graduó de universidad a los 23. La ceremonia fue filmada, por supuesto. Fue uno de últimos momentos donde Mateo aceptó estar en cámara. Después de eso, estableció límites más firmes. Sin grabaciones. Sin segmentos. Su familia podía seguir con programa pero él estaba fuera. Patricia intentó negociar. Un episodio al año. Solo eso. Mantener la conexión con audiencia. Mateo se negó. Javier intentó culpa. Estamos envejeciendo. El programa no puede continuar para siempre. ¿No quieres ser parte del final cuando llegue? Mateo se mantuvo firme. Durante 2 años, hubo tregua tensa. Mateo comenzó a trabajar en producción documental, área que le permitía estar detrás de cámara, contar historias reales sin performar su propia vida. Su familia seguía con el programa, ahora enfocándose más en Javier y Patricia, ocasionalmente mencionando a Mateo pero respetando su ausencia. O eso pensaba Mateo. La verdad comenzó a revelarse en agosto de 2023. Mateo estaba trabajando en documental sobre memoria digital, investigando cómo familias preservaban archivos caseros. Durante investigación, habló con técnico de archivo que había trabajado para Televisa. Casualmente, el técnico mencionó que había organizado archivos del programa Familia Herrera años atrás. Impresionante la cantidad de material que tienen, comentó el técnico. Hasta staff que nunca salió al aire. Tomas descartadas, versiones alternativas, incluso material que parecía filmado sin que la gente supiera. Archivo masivo. Algo en el estómago de Mateo se contrajo. ¿Material filmado sin que la gente supiera? Sí, había carpetas etiquetadas como Candid o material B-roll no autorizado. Supongo que es común en reality, ¿no? Filmar todo y decidir después qué usar. Esa conversación plantó semilla. Mateo comenzó a preguntarse qué más había en ese archivo que él nunca había visto. ¿Qué otras versiones de su vida existían en discos duros de Televisa? Oficialmente, no tenía acceso. Pero Mateo conocía gente, tenía contactos de sus años trabajando en industria. Hizo preguntas discretas. Y eventualmente, alguien que le debía favor le pasó acceso temporal al sistema de archivo. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Había terabytes de material. Años de grabaciones de él desde niñez hasta juventud. Pero no era solo material de programa. Había grabaciones de reuniones familiares privadas donde pensaban que no había cámaras. Había versiones sin editar de entrevistas donde él decía cosas que luego fueron completamente cambiadas. Había archivos de audio donde su voz había sido editada, palabras cortadas y recombinadas para crear frases que nunca dijo. Pasó 3 noches sin dormir revisando archivo. Descargó todo lo que pudo, organizándolo en sus propios discos externos. Creó cronología de manipulación, documentando cada instancia donde su historia había sido alterada para encajar narrativa que sus padres querían contar. No era solo edición normal de programa. Era fabricación sistemática de personaje que tenía su cara pero no su voz real. Y decidió confrontarlos. No públicamente todavía. Primero necesitaba que ellos admitieran lo que habían hecho. Necesitaba escucharlo de sus bocas. Mandó mensaje pidiendo reunión familiar urgente para discutir archivo del programa. Patricia respondió de inmediato, sugiriendo reunirse en despacho de Televisa donde guardaban material. Algo en el tono hizo que Mateo aceptara. Necesitaba estar en ese lugar, rodeado de evidencia física, para tener esta conversación. Llegó el día. Mateo llegó al despacho con su carpeta negra llena de evidencia impresa, con sus propios discos duros conteniendo copias de archivos comprometedores. Y comenzó la confrontación. Durante 2 horas, Mateo mostró pieza tras pieza. Reprodujo versiones editadas y sin editar lado a lado, mostrando exactamente cómo habían manipulado su imagen. Leyó correos entre productores discutiendo cómo manejar su narrativa. Mostró documentos legales donde habían preparado estrategia para si él alguna vez se volvía problemático.
Patricia intentó defender cada decisión. Todas las familias editan sus historias. Todos presentamos versiones optimizadas de nosotros mismos. Solo hicimos eso de forma más profesional. No, respondió Mateo. Las familias normales no graban a sus hijos sin consentimiento. No manipulan sus palabras. No crean versiones falsas de sus identidades y las venden como reales. Javier intervino. Siempre te protegimos. Nunca mostramos nada que te dañara. Todo fue hecho con tu mejor interés en mente. ¿Y mi mejor interés? ¿O el interés de los ratings? ¿Pueden honestamente decirme que cada decisión editorial fue por mí y no por el programa? El silencio fue respuesta suficiente. Patricia finalmente habló, su voz más pequeña ahora. ¿A qué quieres, Mateo? ¿Disculpas? Que admitamos que cometimos errores. Está bien, cometimos errores. Pero todo fue hecho con amor. Todo fue tratando de darte mejor vida posible. En mejor vida según ustedes. No según yo. Nunca me preguntaron qué quería yo. Nunca me dieron opción real de participar o no. Desde que nací fui contenido, y ustedes fueron productores que decidieron cómo empaquetar ese contenido para consumo masivo. Javier se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando habló, su voz tenía cansancio que Mateo nunca había escuchado. El programa termina este año. Ya lo decidimos. 30 años es suficiente. Íbamos a anunciarlo el mes próximo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Queríamos que fueras parte del episodio final. Un regreso especial. Cierre de círculo. Tú creciste en pantalla, sería perfecto que estuvieras ahí para despedirnos. La audacia les quitó el aliento a Mateo. Después de todo lo que había mostrado, después de toda la evidencia de manipulación, todavía pensaban que él querría participar. Que podían convencerlo. Que todo esto era simplemente negociación de términos. No, dijo Mateo. No voy a ser parte de episodio final. No voy a darle cierre bonito para programa que me usó durante 26 años. Pero sí voy a hacer algo. ¿A qué? Preguntó Patricia, y por primera vez Mateo detectó miedo real en su voz. Voy a contar mi historia. La real. Voy a hacer documental usando todo el material que encontré. Voy a mostrar cómo se fabricó Mateo de televisión. Cómo se manipuló narrativa. Cómo familia puede explotar a sus propios hijos con sonrisa y llamarlo amor. Nos destruirías, susurró Patricia. Destruirías todo lo que construimos. No estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que siempre estuvo ahí debajo del barniz. Ustedes construyeron sobre mentiras. Yo solo estoy mostrando la fundación. Javier se volvió desde ventana. Si haces eso, perderás acceso a archivo. Tenemos equipo legal. Podemos bloquear uso de material con tu imagen. Adelante, respondió Mateo. Tengo suficiente evidencia sin usar su material oficial. Tengo mis propias copias. Tengo testimonios de gente que trabajó en programa. Tengo mis propios recuerdos. Y tengo derecho de contar mi propia historia por primera vez en mi vida. Patricia lloró entonces. No lágrimas performativas que Mateo había visto en programa cuando hacían segmentos emotivos. Lágrimas reales, feas, desesperadas. Y eres nuestro hijo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Mateo sintió algo quebrarse en su pecho. Porque ustedes me hicieron esto primero. Durante 26 años. Y ahora es mi turno de decidir qué historia se cuenta. Salió del despacho. Salió del edificio de Televisa. Afuera, la Ciudad de México estaba viva con tráfico vespertino, ruido, caos. Mateo caminó sin dirección durante una hora, procesando, sintiendo peso de decisión que había tomado. No había victoria en esto. No había alegría. Solo necesidad de recuperar algo que le habían quitado antes de que fuera suficientemente mayor para saber que era suyo. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Mateo comenzó a armar documental. No como venganza sino como testimonio.
Entrevistó a otros niños que habían crecido en reality shows, en programas familiares. Habló con psicólogos sobre impacto de crecer sin privacidad. Revisó legislación sobre derechos de menores en medios. Y tejió su propia experiencia a través de todo, usando el material de archivo que había salvado como evidencia de cómo narrativas se construyen, cómo verdades se editan. No fue fácil. Su familia contrató abogados, intentaron bloquear producción. Mateo contrató sus propios abogados. Hubo cartas legales de ida y vuelta. Amenazas de demandas. Pero Mateo tenía algo que sus padres no, estaba dispuesto a perder todo porque ya había vivido sin nada que fuera realmente suyo. El documental, titulado, Sin editar, Crecer como contenido, se estrenó en Festival de Cine de Guadalajara en marzo de 2024. La recepción fue polarizada. Algunos lo celebraron como exposición valiente de explotación infantil en medios. Otros lo criticaron como hijo desagradecido exponiendo familia. Patricia y Javier no asistieron. Emitieron comunicado breve diciendo que respetaban perspectiva de Mateo pero que sentían que no representaba historia completa. Mateo no respondió públicamente. Dejó que el documental hablara. Y habló fuerte. Se volvió trending topic en redes sociales. Generó conversaciones sobre ética en programas familiares, sobre derechos de niños en medios, sobre límites entre vida familiar y entretenimiento público. Algunas de esas conversaciones fueron productivas. Otras fueron tóxicas, con gente tomando lados sin haber visto realmente el documental. Pero Mateo no necesitaba que todos entendieran. Necesitaba que él entendiera. Y finalmente lo hacía. Entendía que amor de sus padres había sido real pero mezclado con ambición que no habían sabido separar. Que habían racionalizado cada decisión como protección cuando era control. Que habían construido imperios sobre su infancia sin preguntarle si quería ser fundación. Su relación con Patricia y Javier fue inexistente durante casi un año. No se hablaban. Cuando el programa Familia Herrera terminó oficialmente en junio de 2024, después de 30 años al aire, Mateo se enteró por noticias. Vio clips del episodio final donde sus padres se despidieron de audiencia emocionalmente, mencionando a Mateo solo brevemente, diciendo que respetaban su decisión de privacidad. Fue narrativa cuidadosamente editada hasta el final. La primera comunicación después del documental llegó 6 meses después. Era correo de Patricia. Necesitamos hablar. No como productora y talento. Como madre e hijo. Mateo no respondió inmediatamente. Necesitaba tiempo, espacio para decidir si quería esa conversación. Finalmente aceptó. Se reunieron en Café Neutral, lejos de Televisa, lejos de casa familiar. Patricia llegó sin maquillaje de cámara, vestida casual. Se veía mayor sin luces profesionales, pero también más humana. Se sentaron incómodamente, ordenaron café que ninguno tocó realmente. Vi el documental, dijo Patricia. Completo. 3 veces. Mateo esperó. No fue fácil verme así. Ver lo que hicimos. La primera vez me enojé. Pensé que habías exagerado, que habías cherry-picked momentos para hacernos ver mal. Pero en la segunda vista, comencé a ver lo que tuviste. La tercera vez, lloré. Porque entendí que tienes razón. ¿En qué tengo razón? En que te usamos. No planeamos hacerlo. No nos levantamos un día decidiendo explotar a nuestro hijo. Pero el programa creció, y tú estabas ahí, y eras tan bueno en cámara, y la audiencia te amaba, y gradualmente fuiste menos hijo y más, activo. Recurso. Y nosotros fuimos menos padres y más productores de tu imagen. Las palabras flotaron entre ellos. Mateo sintió algo aflojarse en pecho. No era perdón completo. Pero era reconocimiento. Primer paso real. Siento mucho que no tuvieras infancia normal, continuó Patricia. Siento que convirtiéramos tus momentos privados en contenido. Siento cada vez que editamos tu verdad para encajar nuestra narrativa. No hay excusa. Solo explicación, estábamos tan metidos en el programa que dejamos de ver línea entre familia y show. ¿Qué hay de papá?
Él está procesando. Le cuesta más admitir errores. Pero también está dolido. No por el documental sino por perderte. Por darse cuenta de que eligió ratings sobre relación real contigo. Mateo no supo qué decir. Había imaginado esta conversación cientos de veces, pero en su imaginación nunca había este tipo de admisión directa. Patricia continuó, no espero que me perdones. No espero que volvamos a ser familia cercana. Pero quería que supieras que voy a terapia. Trabajando en entender cómo llegué a ser persona que justificaba esas decisiones. Y si alguna vez quieres hablar, tener relación de algún tipo, estaré aquí. Se despidieron sin abrazos. Sin promesas. Pero con algo parecido a posibilidad. Mateo se fue de ese café sintiendo que ciclo había completado. No con final feliz sino con final honesto. Javier tomó más tiempo. Casi un año más. Finalmente apareció en una de las presentaciones que Mateo daba sobre ética en medios. Se quedó al fondo, escuchando. Después se acercó. ¿Podemos caminar? Caminaron por Chapultepec, ese pulmón verde en medio de Ciudad de México. Javier habló poco al principio, solo comentarios sobre árboles, clima. Finalmente dijo, he estado pensando sobre lo que dijiste en tu charla. Sobre cómo normalidad puede convertirse en abuso cuando se repite suficientemente. Y te tengo que decir, tenías razón sobre todo. No necesito que estés de acuerdo conmigo, papá. Lo sé. Pero necesito decirlo. Pensé que te estábamos dando oportunidades increíbles. Plataforma que la mayoría de niños nunca tendrían. No vi que también te estábamos quitando algo que todos los niños deberían tener, opción de no ser público. Caminaron en silencio un rato. Luego Javier preguntó, ¿crees que podamos algún día tener relación que no esté definida por el programa? No sé, respondió Mateo honestamente. Es difícil separar quién eres de lo que hiciste. Pero estoy dispuesto a intentar si tú lo estás. Lo estoy. No fue reconciliación instantánea. Fue principio lento, cuidadoso. Comenzaron a verse ocasionalmente. Conversaciones cortas al inicio, creciendo gradualmente. Mateo estableció límites claros, sin cámaras, sin grabaciones, sin uso de su imagen. Javier y Patricia los respetaron. El documental de Mateo abrió puertas profesionales pero también cerró algunas. Televisión tradicional no quería trabajar con él, lo veían como traidor de industria. Pero Mundo de Documental Independiente lo abrazó. Comenzó a hacer más trabajo sobre memoria, verdad, cómo historias se construyen y reconstruyen. 3 años después del estreno del documental, Mateo estaba establecido como documentalista respetado. Había hecho piezas sobre otros temas, no solo su propia historia. Pero cuando joven periodista lo entrevistó para artículo de perfil, preguntó inevitable, ¿te arrepientes de hacer el documental? ¿De exponer a tu familia así? Mateo pensó cuidadosamente. No me arrepiento de contar mi verdad. Me arrepiento de que tuvo que llegar a eso. Desearía que hubiera podido tener conversación privada con mis padres que resultara en cambio. Pero habíamos probado eso durante años. El documental no fue primer recurso. Fue último. ¿Y tu relación con ellos ahora? Es complicada. Honesta, finalmente, pero complicada. Los veo ocasionalmente. Hablamos. Pero hay cosas que no se pueden deshacer. Crecí sin privacidad. Tuve infancia que fue producto, no vida. Eso marcó quién soy. Y aunque ahora tenemos mejor relación, esas marcas no desaparecen. El artículo salió con título, Mateo Herrera, recuperando narrativa. Fue justo, matizado. Patricia lo leyó y le mandó mensaje, buen artículo. Representación justa. Pequeños pasos. Un momento particularmente significativo llegó en Día de Muertos 4 años después de confrontación. Mateo había montado ofrenda pequeña en su departamento. Foto de abuelo que murió cuando él era niño. Algunas pertenencias personales. Y agregó algo nuevo, foto de sí mismo a los 5 años, de cuando todavía no sabía que infancia era performance. Patricia vino a visitarlo ese día.
Vio la ofrenda, vio la foto. Extraño a ese niño, dijo. Yo también, respondió Mateo. Por eso estoy haciendo este trabajo. Para honrar quién era antes de que aprendiera a sonreír para cámaras. No puedo. Patricia señaló la ofrenda. ¿Puedo sentarme aquí un rato contigo? Mateo asintió. Se sentaron juntos en silencio, mirando la ofrenda, cada uno procesando pérdidas diferentes. Patricia había perdido versión de hijo que había ayudado a construir. Mateo había perdido infancia que nunca pudo ser privada. Pero en ese silencio compartido, había algo parecido a entendimiento. Los años continuaron. Mateo construyó vida que era completamente suya. Salió del closet públicamente a los 32, en sus propios términos, con declaración simple en redes sociales que no invitaba preguntas elaboradas. Conoció a Miguel, profesor de historia, y construyeron relación que nunca fue contenido para nadie más que ellos. Se casaron en ceremonia pequeña donde Patricia y Javier estuvieron presentes pero no en roles protagónicos. Su trabajo continuó evolucionando. Hizo documental sobre otros niños que habían crecido en reality shows mexicanos, creando red de apoyo y conversación sobre experiencias compartidas. Algunos de esos niños, ahora adultos, agradecieron tener espacio para contar sus historias sin edición. Y cuando Mateo tuvo 38 años, recibió llamada de joven de 17 que estaba creciendo en nuevo reality familiar. Vi tu documental, dijo el chico. Y me hizo darme cuenta que no estoy loco. Que lo que siento, que todo esto está mal, es válido. ¿Puedo hablar contigo? Mateo pasó 2 horas en teléfono con él, compartiendo experiencia, dando consejos sobre cómo establecer límites, cómo proteger algo de privacidad incluso en ambiente público. Al final, el chico dijo, gracias. No sabes cuánto necesitaba esto. Sí sé, respondió Mateo. Créeme que sí sé. Cuando colgó, Miguel le preguntó, ¿estás bien? Sí. Solo, pensando que eso es porque lo hice. El documental, la confrontación, todo. No solo por mí sino para que otros no tuvieran que sufrir en silencio. ¿Valió la pena? Perder años de relación con tus padres, el escándalo, todo. Mateo pensó en la pregunta. Miró alrededor de su departamento pequeño en Coyoacán, lleno de fotos que él había elegido colgar, arte que él había seleccionado, vida que era completamente suya sin cámaras documentando cada momento. Sí. Valió la pena. Porque ahora cuando miro fotos mías, veo persona real, no personaje editado. Y eso, después de vivir 26 años como versión fabricada de mí mismo, no tiene precio. El último capítulo importante de esta historia llegó cuando Mateo tenía 40. Patricia fue diagnosticada con cáncer. No era terminal pero era serio. Requería tratamiento, cirugía, recuperación larga. Y en momento vulnerable, llamó a Mateo. Sé que no tengo derecho de pedirte esto, dijo. Pero te necesito. No como contenido. Como hijo. Mateo fue. Estuvo ahí durante cirugía, durante quimioterapia, durante noches difíciles. Javier también estaba ahí, y los 3 navegaron esos meses con honestidad que no habían tenido antes. Patricia, debilitada por tratamiento, habló sobre arrepentimientos. Sobre cómo construir imagen pública había sido más importante que construir familia real. Sobre cómo ahora, enfrentando mortalidad, se daba cuenta de que los ratings no importaban pero las relaciones sí. Siempre te amé, le dijo a Mateo una noche en hospital. Pero no te amé bien. Te amé como productora, no como madre. Y lo siento más de lo que palabras pueden expresar. Mateo tomó su mano. Lo sé, mamá. Y estoy aquí. Finalmente, estoy aquí como hijo real, no como personaje. Patricia se recuperó. Lentamente, con dificultad, pero se recuperó. Y esa experiencia cambió algo en familia. No borró pasado. No hizo que manipulación no hubiera pasado. Pero creó espacio para tipo diferente de relación, basada en honestidad en lugar de imagen, en vulnerabilidad real en lugar de performance.
cuando Mateo cumplió 42, familia tuvo cena pequeña. Solo ellos cuatro, Mateo, Miguel, Patricia y Javier. Sin cámaras. Sin publicación en redes. Solo familia comiendo, hablando, riendo ocasionalmente. Y en silencio entre conversaciones, Mateo sintió algo que no había sentido en familia desde que era muy niño, paz. No era paz perfecta. Cicatrices estaban ahí. Pero era paz honesta. Y eso era suficiente. La última escena de esta historia es simple. Mateo en su estudio de edición, trabajando en nuevo documental. Pantallas múltiples mostrando material sin editar, cronologías, notas. Está haciendo lo que mejor hace, construir narrativas verdaderas desde fragmentos de realidad. Pero ahora, hace con conciencia de que editar es poder, y ese poder debe usarse con responsabilidad. Su teléfono suena. Es mensaje de Patricia: ¿vienes a comer el domingo? Haré pozole. Sin cámaras, lo prometo. Mateo sonríe. Responde: ahí estaré. Y en ese momento simple, en esa promesa ordinaria de familia compartiendo comida, hay redención. No porque pasado cambió, sino porque presente es diferente. Porque finalmente puede existir como Mateo completo, sin ediciones, sin versiones fabricadas. Porque aprendió que algunas historias necesitan contarse exactamente como son, sin música dramática, sin cortes convenientes, sin finales editados para satisfacer audiencia. La verdad no necesita producción. Solo necesita voz dispuesta a contarla. Y Mateo encontró la suya. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que tu vida era performada para otros, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Cada día compartimos historias sobre verdad, familia, y el coraje de vivir sin ediciones. No te pierdas nuestras nuevas historias. Suscríbete ahora.